Buenas, en este vídeo vamos a realizar un repaso a algunos de los puntos que han marcado el panorama político del Estado español durante los últimos meses. Este tipo de exposición es la que solemos hacer en los campamentos internacionales de jóvenes revolucionarias, para poner en común nuestros análisis y compartir un resumen de la situación general con compañeras de otros países. Como este año no se han podido llevar a cabo los campas a causa del COVID-19, estamos volcando gran parte de este material en un ciclo online que da comienzo estos días, Rebel, Revolutionary Youth Seminar. Esperamos que podáis echar un vistazo y disfrutar de las formaciones y mesas redondas que hemos preparado para estas 3 próximas semanas. Sin extendernos más, damos comienzo a esta exposición. Lo primero de todo, nos presentamos. Nosotras somos anticapitalistas. Somos una organización política que funciona de forma confederal en todo el Estado español. Somos una organización feminista, ecosocialista y revolucionaria que forma parte de Acuerdo Internacional. Pues bien, ¿dónde lo dejamos la última vez? Sí, estábamos bloqueando los buses que se iban de La Granja en Segovia el último día de los campas del año pasado. Bueno, pues retomamos esta historia desde ahí. El mes de septiembre de 2019 estuvo marcado por las movilizaciones ecologistas. El impulso a la lucha ecologista logrado por la entrada en escena de miles de jóvenes activistas se cristalizó en las grandes manifestaciones del 27 de septiembre en todo el estado. Esto supuso un gran avance y permitió situar a la justicia climática como una reivindicación fundamental para nuestra generación. Este proceso ha supuesto la primera gran experiencia para miles de jóvenes que nunca antes habían participado como protagonistas en el seno del movimiento. Valoramos muy positivamente este hecho, pues nos demuestra la potencialidad de la lucha ecologista en la acción política transformadora. Al mismo tiempo, consideramos que los nuevos sectores juveniles que se suman al movimiento deberán caminar junto a clases populares para lograr avanzar hacia un futuro ecosocialista. El mes de octubre estuvo marcado por la sentencia de juicio al proceso independentista. Esta sentencia condenaba a políticos y activistas a penas entre 9 y 13 años de cárcel. Este hecho tuvo una respuesta por parte del pueblo catalán. Se ocupó masivamente del aeropuerto de Prat, estaciones de ferrocarril y otras infraestructuras. La actuación por parte de la policía fue desproporcionada, utilizando armamento como las pistolas de pelotas de goma que están prohibidas en Cataluña. Los días que sucedieron a la sentencia estuvieron marcados por grandes manifestaciones y algunas situaciones de revuelta violenta. Aquí fueron protagonistas miles de jóvenes que participaron en las movilizaciones y en los enfrentamientos con los cuerpos policiales en las calles de Cataluña. Sin fetichizar la violencia, consideramos que estos episodios fueron legítimos, como modo de autodefensa frente a los abusos policiales que se dieron durante estos días. A día de hoy, la cuestión nacional no está solucionada, y desde anticapitalistas seguimos defendiendo el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos del Estado español. En el mes de noviembre tuvimos la repetición de elecciones parlamentarias ante la incapacidad de las diferentes fuerzas políticas de formar gobierno con los resultados previos. Estas nuevas elecciones tuvieron los siguientes resultados. En primer lugar, la consolidación del PSOE, el Partido Socialdemócrata, como primera fuerza. En segundo lugar, el ascenso del PP, el Partido Conservador, con respecto a sus malos resultados anteriores. En tercer lugar, la alarmante subida de Vox, el partido de extrema derecha, situándose como tercera fuerza política con 3,6 millones de votos. Y en cuarto y último lugar, el descenso y desgaste de Unidas Podemos, la coalición formada por Podemos junto a Izquierda Unida, siendo cuarta fuerza política en el Congreso. A esto se le suma la positiva entrada en el Congreso de la CUP, una fuerza anticapitalista, feminista e independentista catalana, así como la representación de otras fuerzas políticas procedentes de diferentes pueblos del Estado, como son el caso vasco con Bildu y el gallego con el BNG. Tras estos resultados, se anunció un pacto entre PSOE y Unidas Podemos para formar un gobierno de coalición. Desde anticapitalistas criticamos esta decisión y consideramos que supone un gran error político, pues sitúa a Unidas Podemos totalmente subordinada a la agenda socioliberal del PSOE. Nosotras defendimos como organización que Unidas Podemos debía facilitar un gobierno en solitario al PSOE, pero mantenerse en la oposición. De esta forma se tendría la capacidad de presionar al gobierno a la hora de la aprobación de cada nueva ley o reforma. Sin embargo, esto no fue más que la consolidación de la estrategia gobernista iniciada por la dirección de Podemos. En el pacto de coalición ya había grandes renuncias a lo que en el pasado habían sido los principios y reivindicaciones de este partido que ayudamos a construir desde sus inicios. Pero sabíamos y estamos comprobando cómo, sobre la práctica, las renuncias y ausencias con respecto a las políticas antineoliberales no paran de sucederse. Esto fue un punto de ruptura entre nuestra apuesta estratégica como organización revolucionaria y el proyecto impuesto por la dirección de Podemos.
En los últimos años ya habíamos mostrado grandes diferencias e incluso habíamos formado parte de candidaturas alternativas a Podemos en algunas elecciones regionales y municipales de los últimos meses. Pero este hecho vino a determinar nuestra separación con el proyecto. En 2014 empujamos con fuerza para fundar Podemos como una herramienta rupturista, no para terminar gestionando el sistema junto a un partido de las élites como es el PSOE. Lo hicimos para llevar a cabo políticas en favor de las clases populares, para romper las dinámicas austeritarias y neoliberales. Sin embargo, el actual gobierno de coalición lleva estas dinámicas en sus venas, con una nueva figura como la de Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía, quien recientemente se presentaba como candidata a presidir el Eurogrupo. Para debatir colectivamente algunas de estas cuestiones y tomar una decisión al respecto como organización, teníamos programado un congreso anticapitalistas a finales del mes de marzo de 2020. Debido al COVID-19, tuvimos que cancelar y posponer este congreso, en el que íbamos a discutir sobre la actualización de nuestro proyecto estratégico ante la situación estatal e internacional. Sin embargo, sí que tomamos la decisión de nuestra salida oficial de Podemos a través de votaciones regionales. Además de las diferencias ya mencionadas en relación a la entrada en el gobierno de coalición, consideramos que Podemos es un proyecto que se encuentra agotado como espacio antineoliberal. La inexistencia de marcos democráticos y plurales para el debate y la toma de decisiones ha ocasionado la paulatina degeneración política del espacio. Esto ha impedido que se tuviera siquiera la oportunidad de cuestionar las decisiones tomadas desde arriba. Asimismo, se ha producido una rebaja constante del horizonte rupturista y transformador sobre el que se forjó el llamado bloque del cambio. Entre todo esto, como hemos dicho, llegó el impacto del COVID-19 sobre el Estado español. A mitades del mes de marzo se decretó el estado de alarma y se dio inicio a un confinamiento que se alargaría hasta finales de junio. Al igual que en otros países, el inicio de la pandemia estuvo marcado por la saturación de hospitales y del conjunto de la sanidad pública. Debemos recordar que se trata de un sistema sanitario que había sido maltratado y deteriorado durante la última década por diferentes recortes y privatizaciones. Sin embargo, poco tiempo pasó hasta que los impactos se multiplicaron por todos los rincones de la sociedad. La paralización generalizada de la economía ha tenido un mayor impacto en las pequeñas empresas que en la industria y las grandes empresas. El gobierno habilitó la posibilidad de que las empresas se acogieran a los ERTEs, el Expediente Regulador Temporal de Empleo. Se trata de una herramienta según la cual el Estado asume el coste de los salarios de los trabajadores durante varios meses. Esta posibilidad se le ha dado tanto a grandes como a pequeñas empresas, dándose casos de grandes multinacionales con beneficios acogiéndose a los ERTEs. Esta medida supone un alivio temporal sobre el conjunto de la población, pero tiene el riesgo de convertirse en un endeudamiento del Estado para salvar a los beneficios de las empresas privadas con la futura puesta en marcha de reformas austeritarias para compensarlo. Asimismo, el Ejecutivo determinó que los despidos a causa del COVID-19 serían improcedentes. Sin embargo, esta medida se presenta desde el Gobierno como una prohibición de los despidos, lo cual es rotundamente falso. La gestión que ha hecho el gobierno de PSOE y Unidas Podemos de la crisis está caracterizado entre lo cosmético y el reformismo moderado. Se logró reaccionar relativamente rápido a la pandemia y se están tomando algunas medidas sociales, pero no se llegan a cuestionar los elementos fundamentales que están de fondo. La crisis del COVID ha hecho más visible la crisis de los cuidados y la centralidad del trabajo reproductivo en nuestra sociedad. Estos trabajos se encuentran altamente feminizados y han sido durante décadas menospreciados e invisibilizados. Durante la pandemia se ha visto de forma más clara cuáles son las tareas que sostienen la vida, cuáles son esenciales para nuestro día a día. Esto también ha permitido ver cómo la última ola neoliberal hizo que se introdujera la mercantilización en sectores de nuestras vidas especialmente sensibles. El de las residencias de mayores es uno de los casos especialmente sangrantes. La desmantelación de un sistema de residencias de mayores públicas hizo que diferentes empresas privadas ganaran terreno, haciendo una gestión de las mismas orientada únicamente hacia el máximo beneficio. Esto ha provocado que durante esta pandemia no se hayan dado las atenciones necesarias y en algunas regiones la mayoría de las muertes por COVID-19 se hayan dado dentro de las residencias de mayores. La gestión neoliberal desde la administración pública ha apuntado en la misma dirección, dando órdenes de que los mayores enfermos de COVID-19 no fueran trasladados de las residencias a no ser que tuvieran un seguro sanitario privado. A esta situación se le suma la propia violencia que supone la realidad de un confinamiento de miles de mujeres bajo el mismo techo que sus maltratadores.
sobre todo siendo que durante estos meses se han incrementado los casos de violencia machista. Una situación muy delicada que se ha visto acompañada por una gran campaña de ataque y desinformación por parte de la derecha y la extrema derecha, culpando de los contagios a la manifestación feminista del 8 de marzo. En el plano de educación, la teledocencia impuesta a marchas forzadas ha venido a agravar y profundizar las desigualdades previamente existentes. La falta de recursos tecnológicos en el interior de los hogares, la falta de información acerca de los métodos de evaluación y las dificultades económicas de las familias han hecho que la finalización del curso manteniendo la apariencia de normalidad haya supuesto una gran saturación y carga de trabajo tanto para profesoras como alumnas. Miramos con preocupación la adaptación del próximo curso que inicia en septiembre, pues las medidas que serían necesarias tomar exigen la contratación de nuevo profesorado, pero suponemos que esto no ocurrirá. En nuestro análisis reconocemos que, dentro de todo este panorama, se ha producido un refuerzo de la confianza en lo institucional y de la legitimidad del gobierno de coalición. Al mismo tiempo, el bloque de las derechas ha radicalizado sus posiciones reaccionarias con ataques y desinformaciones constantes. Nuestra posición ha sido la de reconocer las reformas positivas para las clases populares llevadas a cabo por el gobierno, pero señalar las ausencias y presionar para mayores avances. Consideramos que es fundamental no dejar todo el espacio de la crítica y la oposición del gobierno a la derecha, sino que debemos mantener el pulso desde la izquierda y desde los movimientos sociales. Durante los meses de confinamiento se han lanzado algunas iniciativas que van en esa dirección, y nosotras hemos formado parte de su construcción e impulso desde abajo. En las primeras semanas de confinamiento se impulsó el espacio político Plan de Choque Social, el cual se presentaba como una serie de medidas de urgencia que se debían tomar para afrontar esta crisis en favor de las clases populares. Pronto se unieron a la plataforma cientos de organizaciones barriales, sindicales y sociales. Se trata de comunicar, difundir y presionar acerca de la necesidad de elegir entre salvar a las grandes empresas o a los trabajadores y trabajadoras, entre la sanidad pública o la sanidad privada, entre sus beneficios o nuestras vidas. Se trata de aunar esfuerzos para que la mayoría social no volvamos a pagar la crisis de las élites capitalistas. Otra de estas iniciativas han sido las diferentes redes de apoyo mutuo que se crearon en barrios de múltiples ciudades. La crisis económica y social que estalla cuando impacta el COVID-19 sobre nuestras vidas se venía alarmando desde hace años. A diferencia de la crisis de 2008, el colchón económico de las familias que amortiguó el golpe en ese entonces se había vaciado cada vez más durante la última década. En esta situación, son millones de personas las que han perdido su trabajo o se han visto sumergidas en una gran precariedad vital que los lleva a una falta de alimentos o de ingresos para pagar los suministros básicos de su vivienda. Para responder a esta situación de forma solidaria, vecinos y vecinas autoorganizadas pusieron en marcha redes de apoyo que han organizado el reparto de alimentos, el acompañamiento de vecinas en situaciones de riesgo sanitario, la compra de medicinas a domicilio o la ayuda con el cuidado de niñas y niños. Este ha sido un espacio de estrechar los vínculos comunitarios, pero la labor llevada a cabo se da por la ausencia de una respuesta social de la institución pública. Por último, queríamos mencionar la huelga de alquileres iniciada en el mes de abril. Ante las dificultades para pagar el alquiler y un modelo inmobiliario marcado por la especulación y el incremento de los precios, miles de inquilinas se autoorganizaron y se pusieron en huelga colectivamente. Si no cobramos, no pagamos, así de sencillo. Hasta el momento se han unido a esta huelga de alquileres 12.000 personas, y fruto de esta iniciativa se han puesto en marcha comités barriales donde tanto activistas del movimiento por la vivienda como huelguistas se acompañan en esta experiencia. En este mismo sentido, una de las reclamaciones presentes durante todo este periodo ha sido la del impago de los suministros básicos, al menos del agua, luz y gas. Desde luego nos estamos dejando muchas cosas fuera. Afortunadamente, las iniciativas y la puesta en marcha de una respuesta popular desde organizaciones, colectivos y movimientos sociales ha sido más extensa de lo aquí mencionado, pero de alguna forma teníamos que resumir. Para completar este repaso, queremos hacer dos breves menciones a la situación de algunos movimientos. En primer lugar, el movimiento feminista llegaba a este año 2020 con un cansancio acumulado de un ciclo de movilización continuada durante los últimos 2 años. El 8 de marzo de este año se desarrolló con movilizaciones de menor intensidad que en los últimos 2 años, pero manteniéndose como una de las manifestaciones más importantes llevadas a cabo. A pesar de que en el interior de las estructuras de movimiento no se logró tener un proceso de preparación y coordinación a nivel estatal, el pulso de movilización en la calle se mantiene elevado.
En segundo lugar, valoramos muy positivamente las manifestaciones llevadas a cabo por el movimiento antirracista sumándose a la ola internacional de respuesta al asesinato de George Floyd en Estados Unidos. El movimiento antirracista en el Estado español lleva varios años creciendo y trabajando de forma autónoma, con campañas de denuncia a los CIES, los centros de internamiento extranjero o la campaña Regularización Ya, llevada a cabo durante los meses de cuarentena. En este último periodo hemos visto cómo miles de jóvenes racializadas forman colectivos propios y se ponen en primera línea de la movilización. En este sentido, consideramos que tanto el avance de feminismo como de antirracismo suponen una positiva reconfiguración de clase. Nuestra labor y esfuerzos estarán en impulsar aquellos movimientos y frentes de lucha que confronten con las grandes élites económicas y empujen en favor de las clases populares. Esperamos poder vernos para compartir estas y otras experiencias de lucha en los próximos campamentos internacionales de jóvenes revolucionarias que tendrán lugar el verano de 2021 en Francia. Un saludo.